Óscar Esteban, director de ventas para España y Portugal de Fidelity. Óscar, buenos días. Muy buenos días. Está con nosotros también Antonio Hormigos, Investment Specialist de Sabadell Asset Management. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Y Daniel Pingarrón, responsable de ventas en Natixis Investment Managers. Daniel, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, como comentaba al inicio, hay mucha cuestión alrededor de Asia, dónde se puede poner el foco, dónde puede haber oportunidades, dónde hay claves para este tipo de inversión, para buscar un poco de foco. Antonio, si quieres empezar, ¿cómo veis desde Sabadell esas oportunidades de negocio en Asia? Bien, Asia es un entorno amplio que incluye países desarrollados y países emergentes. En términos locales o en términos de países, nosotros vemos una oportunidad clara en países como China e India. China es una oportunidad quizá menos evidente por una primera razón, y es porque en el año no está haciendo un buen comportamiento bursátil comparado con lo que son los mercados desarrollados occidentales. Pero realmente la oportunidad de China como potencia mundial que va a tomar, digamos, un papel clave en la economía mundial en los próximos años es innegable. Y luego hay otro aspecto, otro país que a nosotros nos parece muy interesante, que es India, que incluso recientemente ha habido malas noticias respecto a la evolución del virus, pero realmente la evolución de las reformas que se están produciendo en la economía india para nosotros son muy esperanzadoras de cara a una evolución a varios años vista. Realmente el cambio que puede haber en la economía india y la ganancia de relevancia de esta economía en los próximos años puede ser realmente muy interesante para el inversor. Óscar. Sí, yo estoy de acuerdo con Antonio. Yo creo que es una región bastante interesante. Ya lo decía el Fondo Monetario Internacional en el año 2019, cuando comentaba en un momento determinado que la región asiática iba a tomar el liderazgo del crecimiento a nivel mundial en los próximos 5 años, y esto se ha visto acelerado por todo lo relacionado con el COVID-19. Han incrementado su potencia económica con respecto al resto, y lo estamos viendo que es la que está llevando la voz cantante. Y es verdad que es una región muy dispar, muy diferente, con, como decía Antonio, economías desarrolladas y economías emergentes. Y es un entorno en el cual los inversores internacionales cada vez están poniendo más su foco para diversificar por sus oportunidades de negocio y porque realmente es un mercado muy amplio que podemos encontrar oportunidades tanto en renta fija como en renta variable. Daniel. Sí, exactamente igual que lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Yo creo que es una región que tiene dos variables que la definen. La primera, unas tasas de crecimiento potencial mucho mayores. Por ejemplo, el FMI ahora en abril hablaba de tasas de crecimiento de los mercados desarrollados del 5,1 para este año, del 3,6 para el año que viene. En el caso de Asia emergente, 8,6% para este año, 6% para el año que viene, ¿no? Tasas mucho mayores. La segunda característica es también la enorme dispersión que hay en estos mercados, ¿no? Son unos mercados, bueno, pues mucho menos eficientes, con diferencias culturales, idiomáticas, de regulación, que hacen que seguramente la gestión activa tenga muchísimo sentido. Nosotros en Natixis Investment Managers apostamos por la gestión activa, especialmente en esta región. Tenemos una gestora especializada en renta variable, WCM, otra en renta fija, Lumisales, que de alguna manera, bueno, pues es una región idónea para captar ese alfa producto de la ineficiencia que tienen esos mercados. Óscar, ¿cómo podemos esperar o qué cambios podemos esperar tras la pandemia en el conjunto asiático? Pues los cambios que podemos esperar o que ya estamos viendo es una aceleración hacia una economía más digital. El confinamiento que tuvieron allí, primero los chinos, que fue realmente un confinamiento muy severo, les hizo abrirse a un nuevo mundo que ya lo estaban teniendo, pero cada vez se ha acelerado, se ha traído a 5 años vista todo lo que el potencial de crecimiento en el tema digital. Han hecho compras online, las siguen haciendo a pesar de que han vuelto a cierta normalidad. El tema educacional, el tema de salud, todo eso se está viendo reflejado desde un punto de vista digital, y es una idea muy interesante. También desde el punto de vista de esa interconexión que tienen que tener con los diferentes países limítrofes, en el cual, para evitar las roturas de cadenas de suministros que en un momento determinado sucedieron por todo el tema relacionado con el COVID-19, pues hace que sea una región muy interesante desde el punto de vista digital, desde el punto de vista de innovación. Creo que esas son las cosas que hacen que Asia
acelere aún si cabe más el crecimiento del poder hegemónico a nivel económico en el mundo. Antonio, ¿qué cambios ves desde Sabadell con la pandemia o qué cambios ya se han producido? Bien, realmente la epidemia del año 2020 ha sido un cambio de juego en muchos aspectos. Por ejemplo, estamos viendo ahora un aspecto interesante y es que Asia, que fue el área del mundo que mejor controló la pandemia en su inicio, es un área que se está quedando atrás en lo que es el despliegue de las vacunas en este momento. Incluso hoy miraba las noticias y está volviendo a haber rebrotes en lugares como Taiwán, por ejemplo, o Singapur, cuando realmente el aspecto que tiene la actividad económica y la actividad humana en Occidente, en nuestro país mismo, empieza a ser muy distinto. Luego hay otro aspecto importante y es que hay una geopolítica de las vacunas, es decir, los países están utilizando las vacunas para extender su influencia. China, por ejemplo, es un país que ya hace tiempo que utiliza sus inversiones como un método, una manera de ganar influencia en otras áreas del mundo, como puede ser Latinoamérica o África. Un exponente de esto es lo que llaman la nueva ruta de la seda, ¿no? El New Silk Road, que es inversiones que China hace no solo en China, sino en otros países para poder desplegar su economía, por ejemplo, todo lo que es su transporte de productos. Y está haciendo lo mismo ahora con las vacunas que incluso no son tan efectivas como las occidentales, como las europeas y americanas, y sin embargo le están sirviendo para entrar en países pues, como Chile o como otros países del mundo en desarrollo. Con lo cual, yo creo que es un aspecto muy interesante y que realmente abre nuevos aspectos en todo lo que es la pura geopolítica y no solo la economía. Daniel. Sí, yo creo que en primer lugar, obviamente, Asia fue la primera región en caer en la pandemia, en el COVID, entre 3 y 6 meses antes que los países occidentales y también fue la primera que obviamente está saliendo, ¿no? En segundo lugar, la victoria de Joe Biden en las elecciones americanas, bueno, pues de alguna manera también mejoraba un poco la situación geopolítica de estas economías, sobre todo con China, en cuanto a que quitaba presión a toda la amenaza de la guerra comercial, ¿no? Se entendió que la victoria de Biden, bueno, pues de alguna manera podía apostar un poco más por el multilateralismo y eso beneficiaría a países como China. Pero lo que está ocurriendo es que en los últimos 2 o 3 meses es verdad que a nivel mercados, bueno, pues esta región está decepcionando un poco, ¿no? Yo creo que a finales del año pasado todo el mundo estaba muy positivo con incorporar Asia en carteras, siendo una posición cada vez más core. Y es verdad que en los últimos 2 o 3 meses, pues seguramente el comportamiento de los mercados asiáticos no ha alcanzado las expectativas que había, ¿no? Lo ha comentado Antonio, el hecho de que lleven cierto retraso en las vacunas, lo estamos viendo ahora en India, ¿no? Donde tienen una nueva oleada de contagios muy importantes. Yo también añadiría un factor importante que es que el hecho de que Asia fuera la primera región en caer en la pandemia también está haciendo que sea la primera región en, de alguna manera, revertir las políticas monetarias de estímulo y todas las ayudas fiscales tan importantes que se hicieron el año pasado, ¿no? Y lo estamos viendo en China. En China estamos viendo que el Banco Central está apostando por políticas algo más restrictivas, que no están siendo aplaudidas precisamente por la bolsa y por el mercado chino. El gobierno chino, por ejemplo, ha sacado un poco del cajón un plan de desapalancamiento financiero que había quedado paralizado con la guerra comercial de 2018-2019 y el posible cambio o el temor a que estas economías sean las primeras en revertir, bueno, pues todos los planes, estímulos y todas las ayudas fiscales tan importantes que tuvimos el año pasado están haciendo también que en los últimos 2 o 3 meses los mercados asiáticos se resientan un poco. Daniel, ¿se puede esperar volatilidad en los mercados asiáticos en el medio plazo? Sí, son mercados que de por sí son más volátiles que los mercados occidentales. Obviamente, las oportunidades y la rentabilidad van asociados de la mano de la volatilidad, ¿no? Históricamente han sido así. Dentro de Natixis Investment Managers tenemos un departamento llamado Natixis Solutions, un departamento de análisis y consultoría de cartera, que han hecho un estudio donde ellos proyectan que en los próximos 10 años la volatilidad de la renta variable emergente puede irse a niveles de en torno al 25%, si bien también la rentabilidad puede ser bastante superior que la de los mercados occidentales, entre el 7 y el 10%. Por traer una comparativa, la cartera moderada media española podría tener en los próximos 10 años una volatilidad del 10% frente a ese 25% de los mercados asiáticos, pero la rentabilidad también sería muchísimo menor, de en torno al 3% frente a rentabilidades del 7-10% de las bolsas emergentes, ¿no? Entonces, desde luego, es una región que tiene una volatilidad estructural
bueno, sensiblemente mayor, pero obviamente ofrece oportunidades de rentabilidad también bastante mayores. Antonio. Bien, yo discrepo de esta visión. Nosotros pertenecemos al grupo Amundi. En Amundi el servicio de estudios tiene hechos unos análisis, unas previsiones de rentabilidad y de volatilidad esperada para los próximos años. La realidad es que el mundo asiático emergente sobre todo, ofrece buenas expectativas en renta fija porque la rentabilidad a 5 y 10 años que nosotros esperamos para este mundo asiático emergente está por encima del 4%. Sí es cierto que la volatilidad es mayor que la de la renta fija desarrollada, desde luego, pero pensamos que es muy buena oportunidad de inversión. Y en cuanto a renta variable, la rentabilidad esperada a 5 y 10 años, en este caso, es bastante semejante, solo ligeramente superior a lo que sería la renta variable norteamericana o incluso la europea, pero la realidad de volatilidad de los últimos años es que la volatilidad del mercado de Asia ex Japón es incluso inferior a la de la renta variable mundial. Con lo cual, la sensación de riesgo que tenemos nosotros es inferior, claramente. Es decir, pensamos que realmente los mercados emergentes asiáticos están llegando a un nivel de integración en la economía mundial y en las carteras mundiales que es semejante al de otras áreas económicas y a otros mercados, y por tanto no incluye un margen de riesgo demasiado superior a lo que podría ser las bolsas globales. Óscar. Desde nuestro punto de vista, siempre que hay volatilidad hay oportunidades, y especialmente en Asia. Y me explico por qué. Porque Asia realmente es un entorno económico y una zona geográfica donde la selección, el análisis de empresa, por la opacidad en muchos casos o la falta de datos económicos y datos financieros de las empresas, lo que necesitas hacer es un análisis exhaustivo de esas empresas. Y ahí es cuando surgen las oportunidades. Si bien es cierto que históricamente el mercado asiático ha sido un mercado mucho más volátil, con las consiguientes buenas rentabilidades que has podido tener, sí que es verdad que haciendo ahí una muy buena selección activa has podido reducir esa volatilidad y, sin embargo, generar aún más mejores rendimientos. Con lo cual, volatilidad es igual a oportunidades haciendo un análisis exhaustivo en una región que es una región muy, muy interesante, con una cantidad de oportunidades, tanto en la parte de renta fija como en la parte de renta variable. ¿Se van a producir o pensáis que se pueden producir rentabilidades mayores a otros mercados en el conjunto asiático, pero sobre todo con la mirada puesta en China o en India? Antonio, por ejemplo. Debería ser así porque son economías que tienen una expectativa de crecimiento económico superior. Y cuando hay más crecimiento económico y más desarrollo económico, más reformas que crean unos mercados que son más homologables a los mercados desarrollados, evidentemente la expectativa de rentabilidad debería ser superior. Pero ya decimos que para nosotros, al menos a un plazo relativamente largo, próximos 3-4 años, los mercados desarrollados y los mercados emergentes en renta variable ofrecen rentabilidades que no son demasiado distintas, solo son ligeramente superiores para los mercados emergentes. Daniel. Sí, poco más que añadir. Lo que vemos también es que cada vez hay más flujos internacionales que buscan esos mercados, ¿no? Eso, sin ninguna duda, también va a generar primas adicionales de revaloración. El hecho de que la demanda de incorporación de activos de Asia emergente en carteras, tanto por el lado de renta fija como por el lado de renta variable, sea mayor, unido a lo que ha dicho Antonio, obviamente unas tasas macroeconómicas, sobre todo de crecimiento, bueno, pues bastante más atractivas. ¿Y Óscar? Pues desde nuestro punto de vista, creemos que, independientemente de que los mercados se comporten, en países asiáticos se comporten más o menos parecidos a los países desarrollados, yo vuelvo a insistir en el tema de la selección activa, en la selección de compañías. Se ha demostrado históricamente que allí donde se hace una buena gestión activa en Asia, se permiten obtener unas rentabilidades superiores a los índices de referencia con menor volatilidad. Y es ahí realmente donde está el beneficio de la inversión en Asia. La gran cantidad de compañías donde poder seleccionar, el mercado chino se está aperturando cada vez más al inversor institucional en la parte de renta variable, pero también en la parte de renta fija, y esa posibilidad de hacer una selección de acciones, una selección de bonos mucho más diversificada, te va a permitir que, independientemente si el mercado se comporta más o menos igual que los países desarrollados, pues poder generar un retorno superior al resto.
Óscar, ¿la ESG, esa inversión sostenible, es clave también en el conjunto asiático? Bueno, la ESG cada vez está teniendo mayor protagonismo también en Asia. Es verdad que a otro ritmo, pero qué duda cabe que la ESG, por el inversor internacional, institucional, demandando que las compañías cada vez más afloren sus políticas desde el punto de vista de inversión socialmente responsable, hace que las propias compañías, si quieren atraer inversores, necesiten acelerar esas políticas de inversión socialmente responsable. La opacidad de información que yo comentaba al principio en las empresas chinas, las empresas asiáticas en general, hacen que necesites tener analistas allí para poder analizar qué es lo que están haciendo las empresas desde el punto de vista socialmente responsable. Y un dato muy curioso es que en China también hablamos del tema de inversión socialmente responsable. En su plan quinquenal se están enfocando mucho en todo el tema relacionado con el medio ambiente. Pero nosotros, aparte de eso, lo que buscamos es el buscar lo que es la gobernanza de las empresas, que el empresario esté por y para la empresa, por y para los trabajadores y por y para el accionista, no por y para él. Y eso es un tema muy importante de aquí en los próximos años. Antonio. La respuesta evidentemente es la misma y es afirmativa. El tratamiento medioambiental, social y de gobernanza es básico para la inversión en todas las áreas mundiales. Está más desarrollado en Europa y en Estados Unidos, pero claramente Asia está entrando totalmente en esa misma dinámica de inversión. Y entidades como las nuestras, y en el caso de Amundi, por ejemplo, hay ya joint ventures con empresas asiáticas de gestión de activos que han asumido plenamente este ideario y esta manera de gestionar activos. Y, por tanto, quizás es cierto que ha habido menos transparencia hasta ahora en el mundo asiático, pero la evolución hacia ganancia de transparencia, hacia una mayor concienciación medioambiental, yo creo que es evidente y va a seguir adelante en los próximos años. Daniel. Yo, por comentar algo un poco distinto a lo que han comentado Óscar y Antonio, nuestro departamento de Natixis Solutions ha identificado 3 factores en renta variable de Asia emergente que han definido un poco la posibilidad de generar alfa, ¿no? O sea, un rendimiento superior a la media de estos mercados. Esos 3 factores es todo lo que tiene que ver con sesgo hacia informática, tecnología y growth, en el sentido de factores de renta variable, y también las compañías más ESG de esa región, sin ninguna duda han generado un rendimiento superior a la media del mercado, ¿no? Esto es algo que podemos ver también en pares occidentales, pero que es especialmente visible en esta región, en Asia emergente. Compañías que sí que han tenido un poco ese sesgo ESG, ese carácter de sostenibilidad adicional, se han comportado bastante mejor que la media del mercado en Asia emergente en los últimos años. ¿Cómo o qué recomendaciones de inversión veis para los espectadores? Antonio, por ejemplo, para empezar. Bien, en cuanto a países, la división por países sigue siendo básica en la inversión en Asia. Y pensamos claramente China, India y quizá en menor medida Corea, pero también este país, serían los que más interesantes nos parecen. Y en cambio países como Tailandia, Malasia, vemos que hay en este momento mayor problema, menos condiciones para poder hacer una inversión rentable. Y en cuanto a sectores, pues claramente el sector de tecnología, el propio sector financiero y la telecomunicación serían los sectores preferidos por nosotros en este momento en el mercado asiático. Óscar. Desde nuestro punto de vista, lo que realmente está haciendo crecer a Asia en general es todo el tema relacionado con el consumo, y más si cabe en la región de China. Por eso nosotros, todo el tema relacionado con el consumo en China, el consumo asiático, nos parece una idea muy interesante a tener en carteras. Yo lo que sí haría para un inversor en renta variable que quiere diversificar su riesgo es invertir en un fondo de renta variable asiática que pueda invertir en todo tipo de países, a todo tipo de compañías de los países asiáticos para poder beneficiarse. Si ya quieren algo más específico de un país en concreto o de una temática en concreto, yo me iría más para el consumo chino. Y en la parte de renta fija también
no la olvidaría porque es una idea muy interesante actualmente para diversificar carteras. Una renta fija asiática que tiene de grado de inversión, que tiene unas rentabilidades muchísimo mejores que la renta fija de grado de inversión americana o europea y con un rating crediticio muy parecido y también con unas volatilidades, si es verdad, algo ligeramente superiores, pero con unos retornos muchísimo mejores. Daniel. Sí, yo siguiendo un poco con lo que dice Óscar, seguramente hemos hablado más de renta variable, pero la renta fija de estos países es especialmente atractiva. Nuestra gestora Lumisales acaba de publicar un paper donde comparaba la situación actual de la renta fija emergente frente a la del 2013, donde también se hablaba de tapering en Estados Unidos y hubo ciertos tensionamientos. La conclusión a la que llega es que la situación macroeconómica de los países de Asia emergente no tiene absolutamente nada que ver con la de 2013. Ahora mismo, en 2013 sí que se observaba cierto sobrecalentamiento, cosa que no se observa ahora. La posición extranjera, la cuenta corriente de estos países, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? En ese sentido estamos especialmente positivos. Se da la situación también de que los emisores emergentes están menos apalancados y tienen una tasa de default bastante inferior a igualdad de rating crediticio que sus pares norteamericanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo lo que es la cadena de renta fija emergente, nosotros estamos especialmente positivos en duraciones cortas, hard currency, divisa fuerte, dólar en este caso, y emisores corporativos, más que emergentes, que históricamente la renta fija corporativa, el crédito de Asia, ha tenido menos volatilidad también y menos tasa de impago de default que los bonos soberanos asiáticos, ¿no? Entonces, un poco quedándonos con esto, el estar posicionados en renta fija corporativa de Asia, bueno, creo que puede diversificar las carteras, ofrece unas yields bastante interesantes, muy alejadas de las que podemos encontrar en los pares occidentales. Podemos ahí encontrar yields entre el 3 y el 4% en duraciones cortas y nos parece que es algo que hay que tener en cartera sin duda. Muchísimas gracias, Óscar, Antonio, Daniel, a los tres por acompañarnos en esta mesa de debate sobre la inversión en Asia. Buen día y buen negocio a los tres. Igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias.